Rubén Moreira, diputado del PRI, ¿cómo estás? Muy bien, 1 de diciembre. Qué gusto Estamos verte. contentos. Emilio Álvarez y Casa de Somos MX, ¿cómo estás, Emilio? Bien, buenos días. ¿Cuenta regresiva? Buena semana. Ya estamos a 4 asambleas, a 4 asambleas. Cada quien su cuenta Sí, regresiva, cada quien ¿no? Y acabó el año. Tu cuenta regresiva es de asambleas, ¿la tuya, Rubén? La ley del agua. La ley del que van a agua. sacar estos así como va de mal. ¿La tuya, Israel? Pues la verdad, Leer me su cuenta libro, leer el libro. Ya estamos contando los días para que salga el libro del presidente Andrés Manuel y podamos comprarlo. A ver, la presidenta Sheinbaum habla de Hertz Manero. Vamos a ver qué dice y volvemos acá. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle sobre el tema del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Yo quiero preguntarle cuál fue la razón por la que usted decide ofrecerle una embajada. Yo pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa. ¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo? No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. Y, bueno, también quisiera preguntarle en ese sentido, si no fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal general. Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado. Y lo dije aquí el viernes, creo que fue. Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta. A ver, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, Emilio Álvarez y Casa, para bien, para mal, para peor. Mira, la verdad es que hay muchos aristas, ¿no? Hay muchas aristas, pero yo diría la gestión de Alejandro Gertz Manero estuvo caracterizada por la ausencia, el silencio y la sumisión. Tuvo en sus manos un gran momento país, probablemente el más importante en los últimos 50 años, para cambiar la Procuración de Justicia. Hubo 2 cambios de ley para cambiar de Procuraduría, de PGR, a Fiscalía. Y lo dejaron ir. Pudrieron ese momento. Morena se ha convertido en todo aquello contra lo que luchaba. Pedían autonomía y ahora tienen una senadora suplente encargada de la Fiscalía y la quieren dejar como titular. Y el caso que uno diría, ¿cuál es el caso emblemático de Gertz Manero? No hay uno solo. Izaguirre, no pasó nada. Lozoya, no pasó nada. Los casos que uno diría deberían haber revisado, no. Dinamitaron todo lo que hicieron a Ayotzinapa, Huachicolnada, Barredora nada. Es decir, el saldo es muy triste para la justicia en este país. Lo mandan a país amigo. Tenemos embajador en país amigo. Se rumora de Europa. Pero es un tema que no tiene nada que ver con mejorar la justicia en México, es avanzar en el control político de las instituciones, e infelizmente de fondo y de forma está mal, porque al pudrir el cambio, las fiscalías locales reprodujeron ese modelo. Esencialmente fue un aparato de control político, de persecución a la oposición y no de justicia. El cambio era vital. Es más, no quisieron reformar el artículo 102 para generar un cambio profundo en la autonomía. Y dijeron que no se iba a reformar la Constitución. Y ese mismo día, Susana, cuando aprueban la ley en materia de la creación de la Fiscalía, aprueban las reformas constitucionales de la prisión preventiva oficiosa para mayor contradicción. Entonces, ¿mejor Ernestina que Hertz? Mira, Ernestina yo la conozco personalmente y trabajamos en redes de organizaciones de la sociedad civil. Personalmente tengo un gran aprecio por ella, pero política institucionalmente me parece que están haciendo exactamente las cosas contra las que luchaban. Ernestina es senadora suplente, ¿Cómo así que va de fiscal? A ver, Rubén Moreira del PRI. A ver, el partido ya manifestó su desacuerdo con la forma en la cual se tramitó
este cambio, yo lo separaría en 3 partes. ¿Qué sucedió ese día? Pues nada concuerda ni temporalmente ni con lo que dice la ley. Es decir, el exfiscal menciona que ha recibido una invitación, pero por el otro lado no se sabe a cuál país, pero además no hay demostrado una causa grave, que era el motivo para Dicen que grave es que ya no quiere estar ahí. Que ya. Bueno, le invitaron ahí, le No cortaron es la grave. renuncia. Bueno, pero eso no es grave y Eso además no. no lo Ajá. puso en la carta, en su carta que manda. Y bueno, pues eso sucedió de esa manera. Segunda parte, tenemos un desajuste institucional en este país, porque este tipo de fiscalías que se reclamaban en su momento, como lo dice Emilio, por Morena, pues parece que ahora no están de acuerdo a lo que los gobiernos necesitan y empieza a filtrarse por ahí la intención de que las fiscalías autónomas se vuelvan a transformar en procuradurías para que haya responsables. Esto pues son 32 más la General de la República. Entonces ya empezamos a ver ese discurso. Dentro de ese entramado débil institucional le quitan presupuesto a la Fiscalía, le quitan presupuesto a la Secretaría de Seguridad y no hay una buena coordinación con los estados. Y tercera parte, avanza por el otro lado el populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Empezar a subir penas de cárcel en las leyes, aunque eso no traiga necesariamente ni más seguridad ni más justicia, y sí puede acarrear más injusticia. Ernestina, ¿sí o no? Pues tendrá que demostrar su... Pero de entrada no es un no. O sea, tú dices, he trabajado con ella, pues vamos a ver. Mira, honestamente no me gusta por lo que implica. O sea, no te gusta el procedimiento. El procedimiento y Pero ella, yo creo que ella no debería ser la fiscal. ¿por? Porque no hay manera de garantizar la autonomía si fue la consejera jurídica y senadora ¿Y suplente con de Morena. sí había manera? Justo es lo que reclamó. ¿Qué? Que no? no hubo autonomía, que hubo sumisión. O sea, tendría que ser otro procedimiento muy distinto a Susana. Ernestina, ¿no? ¿Por el procedimiento o por el personaje? Por el procedimiento, para empezar, y que se aclare qué va a suceder con estas instituciones. Ahora es evidente que dentro de lo que sucedió, pues hubo cambios, ¿no? Está este señor Elizalde que tiene muy buena fama de trabajo. La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía, desde mi punto de vista, busca fortalecer el equipo que está combatiendo al crimen organizado desde el Estado, para que las personas puedan tener lo que hemos añorado durante muchos años, paz en nuestras calles, paz en nuestro país. Para muchos les conviene una fiscalía que no esté coordinada o que no forme parte de un entramado institucional que trabaje como un... Bueno, me están diciendo que creo nos vamos, me dieron 5 segundos. No, perdóname, es que me contaron mal el tiempo, pero regreso contigo. Sí. Israel Zamora Sí, de Morena. Decía yo que la llegada de Ernestina Godoy fortalece la coordinación. Es importante que el gobierno desde todas las instituciones trabaje como un solo equipo. Es como un sistema de alta precisión, eso es lo que se demanda para combatir el principal problema que enfrenta nuestro país, que es la inseguridad. Una inseguridad que se generó por la negligencia, por la corrupción y por la complicidad de gobiernos que ahora están en la oposición y que desde la oposición tratan de dictar la manera de cómo debe pacificarse el país cuando no lo lograron cuando gobernaron. Entonces, la llegada de ella es fundamental, primero porque tiene experiencia, fue O sea, ya es un fiscal. hecho que ella va a ser. Bueno, en este momento es así, va todavía a generarse una terna que genera ¿Es el pública Senado de la la lista de República los de 10 candidatos y personas. Todavía no, No, ¿verdad? empezó el proceso. Ok. Y entonces esa lista de 10 personas va a la presidenta de la República. Pero si ella quedara, para mí cuenta con la experiencia porque fue fiscal de la ciudad más grande de nuestro país. Por supuesto que tiene, no importa que sea senadora, dice Con licencia. suplente Emilio, o con licencia, como Es con sea. licencia, no es suplente. Pero a mí me tocó ver, yo la acompañé durante la campaña y vi la reacción de la gente, cómo calificaba la gente en la campaña del 24 el trabajo de Ernestina Godoy, y yo lo que vi en territorio es que la gente de la Ciudad de México, los que vivimos aquí, nos sentimos más seguros con el trabajo que ella realizó. Creemos que se pudo observar, fue algo que era evidente en las calles, y creo que eso va a estar en cuenta o va a ser tomado en cuenta en los próximos Esta días. no es la primera vez que eso pasa.
¿Qué? Ernestina era coordinadora de la bancada del Congreso de la Ciudad de México y la hicieron fiscal. Incluso le cambiaron la ley para intentar dejarla. Es decir, es la representación más acabada de la subordinación política a la justicia. Y ese es justo lo que yo quiero ejemplificar con el caso de Ernestina. Lo que representa el control político de la justicia. Morena ha sido un buen ejemplo de perversión del aparato de justicia. Y lo que hacen es perseguir. Mira, Ernestina, junto con Claudia Sheinbaum, fue la creadora del Pegasus en la Ciudad de México. Y no solo persiguieron a la oposición, también persiguieron a Monreal, senador de Morena, a Higinio Martínez, senador de Morena. Está documentado que de manera perversa utilizaron las excepciones que les daba la ley e inventaron casos en Colima y en Michoacán desde que estas personas habían participado en desaparición forzada de personas. A oposición y a colegas de su partido los persiguieron. Eso se hizo durante la gestión de Ernestina aquí en la Ciudad de México y en la gestión de Claudia Sheinbaum. Perdóname, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, es el uso político del aparato de justicia. Antes, voy contigo, Rubén, pero el sábado seguramente vieron Reforma, ¿no? Reforma dice que con el modelo Godoy, Harfuch, Sheinbaum, datos, bajó en la Ciudad de México el robo de autos 74%, el secuestro 68%, asalto 66%, extorsión 11%, homicidios 40%, subió feminicidio 58% y fraude 58%. Los datos. ¿Falsos? A ver, vamos empezando. Nosotros no hemos estado de acuerdo en la forma en la cual se miden los homicidios, porque también crecieron los clasificados, las muertes clasificadas como de causa no determinada, refiriéndonos a esas cifras. Segundo, y para contestarle a Israel, el sexenio con más violencia es evidente el de Andrés Manuel López Obrador, con mucho más violencia, mucho más muertos. Siguiente tema. La designación rompió la normalidad institucional. Ya dije por qué. O sea, no es normal lo que aconteció. Y nos pasa a otro discurso. Para que haya eficacia tiene que haber subordinación, que eso es lo que están diciendo aquí. Bueno, pues abran las cartas y hagan un debate nacional sobre eso, porque los gobernadores van a empezar a repetir esos esquemas que ya empezaron a hacerlo, por cierto. Y entonces tenemos un dicho en la ley y un hecho en la realidad. Es evidente que cuando se hacen cambios inmediatos, y conste que yo digo que uno de ellos me parece muy bueno, es de este señor Elizalde, pues es porque quieren que haya más coordinación a partir de que alguien arriba manda en la fiscalía. Una cosa en la ley, otra en los hechos y otra en los dichos. Claro, eso sí, dice la presidenta sobre la autonomía. Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso. Entonces es muy importante también que al interior de la Fiscalía pues haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la Procuración de Justicia. Eso le tocará al nuevo fiscal. No el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, siempre ha sido mi opinión, lo vimos en la Ciudad de México. Ahí está. Pero Israel. yo creo a ver. hay que fortalecer en todas las instituciones. A ver. ¿Por qué espérame tantito, hombre? No, ya le dejé pasar sí, varias sí. rondas. ¿Por qué no hay más presupuesto? ¿Por qué se quita el presupuesto de seguridad? A ver. ¿Y por qué Espérame, sí. se viola el procedimiento? Tan sencillo Eso último como eso. es lo que a mí en particular me Más preocupa. allá de la eficacia Sí, o la eficacia. olvídate que si Gerson o Ernestina lo que sea. Ahorita el Dale. caso, digamos, que estamos poniendo sobre la mesa es el de Ernestina Godoy. ¿Qué requisito no cumple de los que ustedes en el 2016... A ver, la Constitución en el artículo 102 establece los requisitos que debe de cumplir la persona que quiere aspirar a ser fiscal general. Esos requisitos los estableció el PRI en el 2016 y el PAN. Entonces, ¿qué requisito no cumple Ernestina Godoy de esos que ustedes mismos establecieron? Ya cambiaron ¿Qué requisitos? Sí, para sí empezar, los la cumple. Se autonomía y la endureció independencia. en el 2023, sí se endureció, incluso se agregaron más requisitos. Entonces, todos esos requisitos los cumple y ahora dicen que No estamos diciendo eso. que es No estamos que se diciendo está eso. violando el No te procedimiento. confundas, no lo que estás sea. entendiendo la Entonces, discusión. a ver, No lo estás que ustedes entendiendo. quieren desviar, ¿por qué la oposición insiste tanto en tener una fiscalía descoordinada? No, nadie dice Porque eso. muchos Eso en la dices tú. oposición, Eso dices tú. muchos en la Israel. oposición les encantaría que no hubiera resultados en materia de seguridad para sacar raja política de ahí y decir,
a costa de la seguridad de los mexicanos, que el gobierno hizo mal trabajo y que ellos pudieran acceder nuevamente al poder. Eso no va a suceder. La llegada de Ernestina Godoy, que muchos así nos gustaría porque tiene la experiencia, creemos que viene precisamente a combatir el crimen organizado, porque si se llama organizado es porque en la oposición, cuando gobernaba, dejaron que se organizara. Déjame regresar a la nota de Reforma, porque bien dice sus cuentas. ¿Del Secretariado Ejecutivo? Sí, son las cuentas del gobierno que manipularon tendenciosamente. Homicidios no tiene este dato, se los hemos dicho 6 años. Lo que hicieron fue medir de manera distinta. Por cierto, el Pegasus con el que se investigó a competidores de Claudia y a la oposición, lo compró Omar García Harfuch. El Pegasus solo se vende a instituciones de gobierno, y este gobierno, el gobierno de Morena, ha espiado, perseguido y atacado indebida e ilegalmente a la oposición. Incluso a militantes de tu partido persiguieron. Eso lo hizo Omar García Harfuch y lo hizo Ernestina. Y todavía me dicen, ¿y no les confías? ¿Cómo les voy a confiar si de manera perversa utilizan los instrumentos de la ley? Pero no estás entendiendo nada la discusión. La autonomía no quiere decir falta de coordinación. La autonomía quiere decir que no tengas un jefe político para que te diga a quién castigas y a quién no investigas. Por ejemplo, resulta que la barredora, donde está Adán Augusto, líder del Senado de Morena, no es investigada. Ya hasta al ratito le van a pedir disculpas a Hernán Bermúdez, para como son. Y nada más a los datos. ¿Qué hizo Gertz relevante en sus 6 años? ¿Qué hizo? Dame un ejemplo, por favor. Dime. Pues, entonces, ¿qué bien que lo quitaron? Por supuesto que se tenía que ir, pero eso no quiere decir que tenga que entrar alguien que va a obedecer políticamente a la presidenta. Yo creo que Gertz se tenía que ir. Hasta el 2028. Antes. ¿Y cómo justificar la salida? Porque no es... A ver, mira, o sea, es muy ¿me sencillo. explico? La gente cree en la procuración de justicia. Claro que no. Pero entonces, el daño a las víctimas. Si quitas a Gertz, resulta que es un proceso incorrecto porque no está en la ley. ¿Cómo no, lo justificas? Es cierto, sí está en la ley y procedimiento. Lo que no puede pasar es que pongas un empleado, una empleada a la presidenta o empleado. Ese es el tema. A ver, Rubén. A ver, es que son dos cosas muy distintas. La eficacia y la eficiencia es por un lado. La otra es la normalidad. Nadie está diciendo ahora mismo que no se vayan a cumplir los requisitos que están en la ley. O sea, nadie. Esa no es la discusión. Ahorita no hemos pasado esa discusión, esa va a ser la semana que entra. La mesa. Ahora, si se desea cambiar el modelo, pues cambien el modelo y asuman la responsabilidad. Lo que no se vale es que la ley diga una cosa, que en la realidad pase otra y que se diga una más. Insisto, si ustedes tienen, me refiero a Israel y a Morena, tienen que asumir en algún momento la responsabilidad del país que conducen desde hace 7 años. Pues, ¿de qué forma? Tienen 7 años. Y te voy a decir lo que dice la encuesta, que habla bien de la presidenta, pero no de su gobierno. El financiero. Dice, es el financiero, crimen organizado, 82% de la población dice que eso está muy mal. Y en seguridad, 56%. Eso es lo que está percibiendo la gente, salvo que ya no sea el pueblo sabio según tú. Esta encuesta sí me sorprendió de cierta forma. Ese porque es el problema que tienen, eficacia y eficiencia. Mira, la presidenta, la máxima aprobación según el financiero fue de 85% en febrero. De ahí a acá se fue a 70%, o sea, 15 puntos menos. Está bien, 70% es una gran aprobación, está muy bien. Pero cuando ya ves temas como economía, por ejemplo, el 41% dice que se está tratando muy mal. Corrupción, el 80% dice que se está, ¿cómo dice aquí? Que está mal o muy mal. Tratando los siguientes aspectos. Que se está tratando muy mal, 80% es un... Y subiendo. Subiendo. Luego, seguridad pública, 56% piensa que está mal, 82% del crimen organizado piensa que está mal, y apoyos sociales, pues muy bien, 69%. Pero, de ahí en fuera... Bajó 11 puntos de apoyos sociales. 81% pensaba que estaban bien los apoyos sociales en octubre y ahora 69%. O sea, es el efecto de la inflación. Ahora, para terminar mis 10 segundos que me quedaban, porque si no. Si a ustedes les parece que la eficacia y la eficiencia no funciona con el modelo que hoy tenemos, pues cámbienlo y asuman esa responsabilidad. Eso es tan sencillo como eso. La gente y todos queremos buenos resultados. Aquí vivimos. ¿Tú crees que es padre, como dirían, no poder subirse a las carreteras? Yo viajo por carretera. Todos queremos paz y todo tranquilidad. O sea, eso no lo pongamos sobre la mesa porque es un discurso político, sentimentalón. No, hermano. El problema es ese. Yo lo que quiero
creo que aquí se está tratando de construir una narrativa en donde la salida del fiscal, del doctor Gertz Manero, obedece a algo alguna causa grave que él realizó y que se está tratando de manejar ahí, y no es así. Muchos en Morena reconocemos, si no había causa grave, esa es la violación, muchos reconocemos que el doctor Gertz Manero ha hecho mucho, incluso para la Ciudad de México, cuando fue secretario de Seguridad. Nada más hay que recordar cómo combatió en la Ciudad de México, que estaba también, que coincidió en el gobierno. Coincidió en el gobierno del presidente Andrés Manuel, aquí en la ciudad como secretario, que además logró combatir a la Hermandad, que era un grupo corrupto de policías que estaban aquí en la Ciudad de México. Hizo muy buen trabajo, y en la Fiscalía General de la República creemos que también en Morena le reconocemos el trabajo que realizó. Ahora, el sistema mexicano impide que un fiscal sea removido si no es por causa grave. Quiere decir que esta salida no es por ese motivo. Si él no aceptara, ¿qué pasaría si el fiscal dijera no acepto la embajada? ¿Qué método tiene el gobierno de México para removerlo? Ni uno. No, pero pues tampoco la embajada. Pero si tú dices que tenía buenos resultados, ¿por qué lo iban a remover? Si él, creo yo, que hay una necesidad de realizar ajustes en las fiscalías y en general en todo el sistema de seguridad, y se está haciendo. Ahora, ¿qué pasa aquí con esta encuesta que tú mencionabas? Yo mismo en esta mesa dije hace 2 o 3 mesas que había una percepción que estaba en corrupción y en inseguridad. Así lo mencioné en esta misma mesa. Y yo hacía un llamado a los gobiernos municipales y estatales, que es en donde más se presentan estas dos situaciones. No tanto es una cuestión que se le impute al gobierno federal, sino a los gobiernos municipales y estatales. Y eso genera una percepción en la ciudadanía. O sea, como que la gente confunde el asalto con la ejecución. Sí, los delitos del fuero común son los que tienen mayor impacto en la percepción. Ahora, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal? Precisamente, ¿cuál es el eje? Son 4 ejes. Y uno de los ejes es la coordinación. Recordemos que uno es atención a las causas, investigación, inteligencia, y uno es coordinación. Y la llegada, insisto, de Ernestina Godoy a la Fiscalía lo que fortalece es ese eje que es importantísimo. Ahora ya llegó, ¿no? O sea, ya lo damos por hecho. Yo lo doy por hecho, a mí me gustaría que fuera así, pero puede haber otra cosa. El hecho grave es que se cometan delitos para combatir el delito. El contrato de Pegasus fue que se compró en la Ciudad de México, fue Harfuch Ernestina. Aquí está el contrato. Aquí está, si quieres te lo doy. Y no asumen ninguna responsabilidad. Y por eso hay reservas fundadas de que ese modelo funcione, porque en la Ciudad de México lo que hicieron fue maquillar las cifras. El sexenio Andrés Manuel López Obrador, reitero, porque te encanta negarlo, es el más violento de la historia. Más de 200,000 homicidios. Es el de mayor número de personas desaparecidas de la historia. Esos son los números reales de resultado de seguridad. Bueno, y seguir culpando al pasado es solo una muestra de mediocridad y pequeñez. Yo nada más quiero que sí, como que lo desmenucemos bien y seamos muy congruentes. Eso de lo sexenio más violento es el de Andrés Manuel, sí, con datos del secretariado, ¿cierto? Con los datos del secretariado. Pero los de la Ciudad de México también, ¿eh? Sí, entonces unos son válidos y otros mira, no. La diferencia es que no cambiaron la metodología. Es que yo quiero entender bien, porque en el caso de la Ciudad de México, no. En el caso de la Ciudad de México fue el único lugar donde cambiaron la metodología, y luego cambiaron la metodología de desaparecidos, y López Obrador lo reprodujo. Fue el famoso caso de desaparecer los desaparecidos. Entonces no se utilizaba la misma metodología. Ahí como, no sé. Sí, hasta los de la guerra sucia rasuraron. Entonces por eso lo que digo es, en el caso de la Ciudad de México, cuando tú ves los indicadores de otra causa de muertes violentas, a nivel nacional, que da el secretariado es 6%. En la Ciudad de México, del 7% pasó al 35%. Esas son las maravillas del señor Merino, que modifica las estadísticas oficiales para que en las primeras planas salgan esas percepciones. Bien. ¿Y quién da la información de la Ciudad de México? La Ciudad de México. Rubén. A ver, encontrar la seguridad debe ser un esfuerzo conjunto, serio y muy objetivo. Lo que no puede suceder es que hace unos años el discurso de Morena era que Calderón y Peña tenían la responsabilidad sobre la inseguridad, y ahora en este momento nos estamos enterando aquí por Israel que el problema es de los gobernadores, porque la gente no sabe distinguir qué tipo de delito. Así ha sido, así ha sido el discurso de Morena. Falta coordinación
Lo hemos dicho. ¿Tú sí. cómo resolviste el problema de Coahuila? O sea, ¿cómo mejoraste? Enfrentando al crimen. En coordinación con el La gobierno federal, con fiscales. la federación, con los fiscales y haciendo muchas otras cosas que no se hacen hoy. Por ejemplo, en Coahuila están prohibidos los casinos, están prohibidas las peleas de gallos, las carreras de caballos, se controló la venta de trabajo alcohol, con sociedad civil, trabajo con sociedad empresarios, civil, con estudio, empresarios. inteligencia, eso. buenos salarios a la policía, un modelo que sería bueno que implementaran. Pero eso se hace, Azucena, Israel, se hace de la manera más objetiva y pidiendo la coordinación. Yo te pudiera contar muchos momentos en los cuales le hablabas al secretario de Gobernación e inmediatamente se actuaba, o al fiscal. Aquí los gobernadores no le van a ayudar, la mayor parte de los gobernadores no le van a ayudar a la presidenta. ¿Por qué? Por muchas razones, pero no lo van a hacer. Esto que están ustedes viendo en el norte de Nuevo León y sur de en la parte de arriba de Tamaulipas, es porque los Asaltos, gobernadores no extorsiones, actúan. etcétera. O sea, sí, la Guardia Nacional tiene que vigilar la carretera, pero los delincuentes no viven arriba de la carretera, se bajan de la carretera. Azucena, entonces hay que trabajar en forma conjunta. Yo y es voy a una tomar realidad. unos datos que se dieron aquí mismo en Grupo Fórmula, en el espacio de Joaquín López Dóriga. Ellos mostró Tú apenas descalificas la semana la encuesta pasada Financiero. y demuestra que cuando llegó Felipe Calderón había X cantidad de homicidios y cuando sale 3 veces más que cuando llegó. Cuando llega Enrique Peña Nieto, nada más por mencionarte los 2 últimos sexenios, previos a la Cuarta Transformación, un 50% más de homicidios de cuando llegó. El único gobierno en muchos sexenios, porque ni Fox lo logró, el único gobierno que logró terminar con menores homicidios que los que recibió fue el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y esa es la realidad. A ver. Se ríen porque no tienes da argumentos. da los por eso números. te ríes. Es que qué manera Aquí está, mira. da los números Ahorita, absolutos. claro que sí. Da los Ahorita números inicia absolutos. con 8,000 Calderón y termina con 25,000. Ok. Prácticamente Muy bien. 3 veces más. Síguele. 23,000 inicia Peña Nieto y termina prácticamente con 36,000. Muy bien. ¿Y López? Hay un 50% más. Síguele, el síguele. único que Sí, disminuye da los números es absolutos. el presidente, 2018. 36,000 y termina con 33,000. No, hombre, El presidente no. Andrés Manuel. Son los no, datos. no. A ver, ¿cuáles son tus 52,000. datos? Entonces, te El estoy dando los secretariado. datos que aquí mismo son 52,000. Es que no tienes argumentos tú. Son los datos del secretariado. Sacas, inventas datos. Yo Es te que estoy dando ya aquí estamos los en estoy otro viendo, debate no que los yo estoy escucho Tú luego. dices, Paso, A lo que vente. voy es, actualmente el gobierno de la presidenta, en homicidios diarios, si comparas noviembre del año pasado con noviembre de este año, prácticamente son 50% Bueno, menos. Es decir, ajá. los únicos gobiernos que de lo que recibieron lograron disminuir los homicidios son los gobiernos de la Cuarta Transformación. mira, Esa es la realidad, aunque les duela a la oposición, no nos duele. que ahora No. se ponen en una No, posición de querer enseñar en no. seguridad cuando los Bueno, resultados a ver. ustedes los empeoraron, No estás las entendiendo condiciones. nada. No, O sea, pregúntale a los colectivos de víctimas. ¿qué quieres que pregúntale a entienda? los Tus números que no desaparecidos. tienen sustento, Y Emilio. quiero que entiendas que hay una crisis de seguridad y de Nadie le está impunidad en esta- negando. Que nadie entiendas le está eso. negando. Y no que estés hablando de números Nadie le alegres está que no negando. obedecen. Nadie le está negando. No, dale. No, lo que sucede es que no hay un correlato de la realidad con tu narrativa. Nadie lo está negando. El A ver, fenómeno, lo la que estamos, desconfianza. lo a que ver, yo quiero el demostrar nada más, Emilio. El fenómeno, la desconfianza. Es que al final es que la gente no cree, la gente es extorsionada por delincuentes y por las Sí, fiscalías bueno, y la extorsión policía. va al alza y está Y nadie aceptado. nega, nadie está Ajá. negando esa Estoy realidad. contigo, Rubén. Nadie le está negando y se está trabajando No, para hombre, el disminuir problema es que no extorsión, estás entendiendo homicidios. la crisis de impunidad y de violencia que vive este país. Con esos números alegres que existen en tu cabecita, no se refleja la realidad. Regresamos. Es en 2018, 2.994, bueno, porque era 10 de diciembre, ¿no? Básicamente, entonces se lo voy a omitir. 35.600 2019, 35.500 2020, 34.300 2021, 31.900 2022, 30.000 2023, 23.000 2024, 195.000 homicidios. Correcto. El mayor número de homicidios De la historia. de la historia. Ahora, termino yo porque yo voy en turno. Desde entonces empezó a presentarse una diferencia entre lo que eran las fuentes abiertas que reportaban homicidios y lo que reportaban las autoridades estatales. En este sexenio, en la información que aparece en el secretariado, desde octubre del año pasado, optaron por retirar la información abierta sobre homicidios. Sí. Ya no sabemos De acuerdo. cuántos homicidios hay. Cuando aquí se pone sobre la mesa de que un mes a otro
bajó un 50% los homicidios, pues cualquiera puede preguntar, entonces, antes no se combatía el crimen con esa información, Ajá. o ahora sí se combate, o se cuenta de otra manera. Es una forma irreal de ver la realidad. Entonces, yo creo que más de apasionarnos, es cuestión de lograr la paz en este país. Y en la ruta que vamos, no se va a conseguir eso, por lo que ya dijimos. Oye, ¿se requiere coordinación? Sí, qué bien. Mira, yo he reconocido... Es que perdóname que te interrumpa, ningún gobernador se ha quejado de eso que dices tú. No, a ver, permíteme. No, o sea, a ver, no, espérate. Es que sí entiendo. Yo hoy, ¿te das cuenta que trajimos a Noroña aquí? No deja hablar. A ver, dame chance de hablar. Dame chance de hablar. Respeto. Dame chance de hablar. Dame chance de Está bien que digas andeses, Dame pero no chance para de hablar. tanto. ¿Por qué no dice nada? Pues está en condiciones... Rubén Rocha, de decir algo. No, me refiero a los de oposición. A ver, los de oposición Durango. tienen buenos números. Pues claro, entonces, tienen buenos números. Sin pero carpetas de datos abiertas. Tienen buenos números. Por ejemplo, Coahuila tiene buenos números desde el 2013. Nuevo León, ¿no? Del 2013. Nuevo León se le está incrementando. Nuevo León le va a todo dar, según en las cifras. Se le va a incrementar. Bueno, nomás que nos diga por qué hay esa inseguridad en Exacto, las y por qué no carreteras. dicen nada. Porque hay que volver a la anterior metodología de poner las fuentes abiertas, hombre, y tan sencillo, Así. o de ponernos todos de acuerdo, aquí te lo ha dicho Federico Dorin, de cómo contabilizamos las cosas y qué más se requiere para que haya paz. Yo pongo sobre la mesa 3 cosas que se requieren: más presupuesto para Procuraduría y Secretaría de Seguridad; 2, más obligaciones de coordinación; 3, revisar a las y los gobernadores. Aguante, A ver, mi niño. ¿Y por qué no publicas? A ver, Aguante, las mi niño, cifras, hombre. las cifras Dale, que Israel. tiene el Secretariado Ejecutivo provienen de los gobiernos. Pues Sí. ese es el problema. De los gobiernos priistas Son dos. y de los MCistas. gobiernos del PAN y de los gobiernos de MC y de los gobiernos de Morena. Y en todos, inclusive en los del PRI, hay una disminución. Entonces, No, espérame, ellos, espérame, que va en pero contra sí de es la cierto, narrativa que pero están la tratando encuesta de dice creer que esos ellos. dos estados son A ver, donde hay mayor la- percepción de seguridad. a ver, Dime por qué no sucede lo eso que ustedes en están Sinaloa y diciendo en es- Michoacán. Pues es La tan única cuestión aquí constante siempre es la incongruencia de la oposición. Por un lado, cuando les convienen las cifras, dicen, no, sí está bien, sí está integrado ¿Cuál por los está? datos que manda A ver, Durango, que no, manda hombre, Coahuila, no, que, no, que manda eso. Guanajuato. Tú Y no. ya de Nadie dijo, repente, deja cuando no de les decir conviene, cosas que no dicen que están corresponden. maquilladas las cifras. Un poquito de seriedad en el debate, carnal. O sea, no permíteme. es que seamos serios. Mira, los desnuda. Así es la oposición. Una oposición grosera, No que es no cierto. tiene ¿Cuándo? argumentos, que no tiene datos Ahora, duros. ahora. Y todo esto, Azucena, ojalá de verdad que solo lo mencionamos para desnudarlos quiénes son. Vienen, si hubieran hecho buen trabajo en seguridad, el PRI hubiera disminuido los delitos y no los hubiera mandado al 50% más como terminó el último de Peña Nieto. Entonces, Va Emilio. Voy yo. a ver. Perdóname, dale, si quieres concluir. Bueno, ahorita mejor me espero A y ver, concluyo. mira, Emilio. Tienen, si no es que nula, 0 autoridad moral para hablar. Ustedes terminaron su gobierno con 200,000 homicidios. Por más que digas que bajaron los números, el número absoluto es brutal, 200,000. Nunca en la historia, ¿eh? Y si nos vamos a desaparecidos, ni Calderón ni Peña tuvieron un gobierno con tantas personas desaparecidas como los gobiernos de Morena. Por cierto, la tendencia de personas desaparecidas en este gobierno de Claudia Sheinbaum es peor. Va para peor. Ahí están los números absolutos. Por eso te digo que hay una desconexión con la realidad, porque no conversas en términos de lo que sucede, sino típico ejemplo de la narrativa morenista. Se crean cuentos fantásticos, historias fantásticas, pero la realidad es que no están entendiendo que tenemos que hacer un pacto de Estado y tenemos que hacer una conversación de país, porque este tema nos pega a todos, A ver, sin déjame... distinción, y necesitamos tener un pacto de Estado en materia de seguridad y justicia. En la manera en que sigan aplastando e imponiendo y violando la ley, eso no se va a lograr, Israel. Ese es el problema, y la gente sufre las consecuencias, perdóname. Ahí están las encuestas que revelan lo que está pasando, las carreteras, las extorsiones, los homicidios. Por eso necesitamos tener un entendimiento de Estado, no de gandalle político de Morena. Rubén. Hay 3 espacios que uno tiene que estar atento para revisar cómo van las cosas. Primera, las encuestas del INEGI. En las 2 dice que ha crecido la inseguridad. Y en las 2, que es ENSU y ENVIPE, en las 2 dice que esos 2 estados que tú mencionas, Coahuila y Durango, hay seguridad. Son lugares donde uno puede transitar. La ciudad de Saltillo y la ciudad de Piedras Negras
se encuentran entre las más seguras del país, las 4 ciudades más seguras del país. Eso dice el INEGI. Segundo referente, las encuestas serias, como esta del Financiero, que tú estás de acuerdo en una parte y no estás de acuerdo en la otra parte cuando se califica el gobierno. Y la tercera son las cifras oficiales. Yo se lo dije a la señora secretaria de Gobernación, en alguna comparecencia y en alguna reunión, revisemos lo que están haciendo los gobernadores, cómo están reportando, porque no puede haber una diferencia entre lo que dice el INEGI y lo que están reportando. Israel, se trata de que este país pero de le todos vaya los bien. gobernadores, Sí, o claro. sea, oposición, PAN, PRI, MC, todos. Se trata de que este país le vaya bien. A ver. Mientras tengamos policías de 8,000 pesos, Azucena, y tengamos una reforma parada en el Senado que les permitiría subir a 18,000 pesos, va a ser muy difícil que tengamos paz. Y eso hay que aceptarlo. No es de unos contra otros. Porque si no, pues nos vamos a ir... Pues en los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente Andrés Manuel, las personas son lo que importan. Por eso se enfocaron a trabajar, por eso se enfocaron a trabajar muy duro para mejorar las condiciones de seguridad en el país. Y por pero eso no ha habido una relación. O sea, con el gobierno de López Obrador no. Bueno, hay quienes consideramos que sí, hay quienes no, se respeta, no, pues pero es que las cifras son muy claras. Sí hubo una disminución, se paró. Ya no era, se mejoraron las condiciones de seguridad. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú observas que un año... A ver, voy a hacer una pregunta. Ajá. 2019, 97 homicidios diarios con López Obrador, primer año. Último año, 65 promedio diario. Es evidente ¿eso no es una que baja? mejoró. Sí, cuando pero tienes, bajo la... Es que luego, ¿cómo vemos los datos? Ese es el punto. No. El tema es que no está en los datos. Yo lo que quiero decir es, sí están los datos, sino que se mejore ahora la condición de seguridad. Emilio, obviamente los datos duros demuestran que hay un buen trabajo. De 97 a 65 promedio diario. La matemática no miente. Ajá. En el marco del mayor número de homicidios de la historia de este país. Sí, bajó esa tendencia con un número absoluto que duplica y triplica. Okay. Bajó, pero llegamos a 200,000 homicidios. Ambas cosas son estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué disminuyeron? Porque la estrategia con un absoluto brutal. La gente tiene que estar segura de esto. Esa disminución se debe pero a que en la un estrategia, tope máximo brutal. A que la estrategia, ese es el punto. pero está lo que demuestra esto, nada más Azucena, es que no me han dejado hablar. A ver, lo único que quiero decir es la estrategia dio resultados y por eso esos datos. Ahora, ¿cuál era la estrategia de ellos? Hay que comparar. Déjame escuchar a Rubén. A ver, tranquilo. A ver, para empezar, nunca hemos estado claros sobre ese periodo que tú estás mencionando de finales de López Obrador, de cuáles son las cifras, porque no hay transparencia en las mismas, primera. Segunda, el debate de por qué baja o sube un tipo de delito es muy complejo, Azucena. Mira, si aumenta la control territorial del crimen organizado, es decir, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tierra Caliente, hay variaciones de algunos tipos de delitos. Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente paga para que no la maten, no la roben y no la secuestran. Por eso les sube la extorsión. Bájalo. Quédate en la conversación. Las 9:30. Vamos cerrando, ¿puede ser? Sí, claro. Sí, pues adelante, Rubén. El sexenio con más muertes en este país es el de López Obrador y por mucho. Segundo, todos queremos la paz, no la van a conseguir en la ruta que hoy tienen, donde están disociados los esfuerzos de los gobiernos estatales, en su mayoría, con el del gobierno federal. Tercera, si no queremos todo esto que pasó la semana anterior, pues una de dos, o se ajustan al texto de la ley, o cambian la ley, porque ustedes están poniendo sobre la mesa de que el texto actual no permite la coordinación, no nos hagamos, ese es el discurso que hay. Bueno, pues cambien la ley y asuman las responsabilidades. Termino con otra cosa, Azucena. Todos estos números alegres que trae Morena riñen con la realidad y con la percepción que encontramos tanto en las encuestas serias como en el INEGI, que dicen otra cosa. Emilio. Mira, lo que vemos en realidad es un fracaso en el modelo de seguridad. Los números de homicidios y desapariciones tienen
una dimensión récord en los gobiernos de Morena. Nunca había habido tantos muertos, nunca había habido tantos desaparecidos. Y eso es lo que no se acaba de entender. En lugar de utilizar el aparato de justicia para perseguir a narcos, a gente que desaparece, persiguen periodistas, amenazan transportistas, exhiben estudiantes, exhiben a jóvenes. No están entendiendo el problema estructural de violencia de este país. El aparato de seguridad lo utilizan para perseguir a la oposición. Incluso también estuvo espiado aquí Federico Doring, por cierto, y varios más. Utilicen la capacidad del Estado para combatir a los narcos, no para perseguir a periodistas, sociedad civil, intelectuales, opositores. Ese es el problema. Y lo que pasó con Gertz y lo que pasó con Ernestina es un ejemplo de uso perverso de la política. Por cierto, qué raro que Andrés sale justo cuando Claudia se decide hacer un cambio en el gabinete. Qué coincidencia, ¿no? Israel. La única estrategia, y eso quisiéramos que quedara claro en los que nos escuchan, que ha dado resultados es la del presidente Andrés Manuel y la de la presidenta Claudia Sheinbaum. La estrategia que implementó Peña Nieto fue como darle una metralleta a un mono, o la que implementó incluso Calderón fue armar al crimen organizado, como sucedió con Rápido y Furioso y la iniciativa Mérida, que concluyó eso, fortaleciendo al crimen. La única que ha disminuido al crimen, que lo ha atacado de manera frontal y que ha dado resultados es la estrategia que se está, incluso con este cambio en la Fiscalía General de la República, fortaleciendo. Lo que queremos es que las mexicanas y los mexicanos puedan salir a la calle tranquilos, que puedan realizar sus actividades comerciales sin sufrir extorsión, y para eso se está trabajando y para eso se están realizando estas modificaciones en la Fiscalía General de la República. Les quiero hacer una pregunta así de respuesta breve. ¿Se tenía que ir Gertz Manero 2025? Se tiene que haber ido antes. Sí. ¿2025? Sí. ¿Cuál era la causa grave? Esencialmente la desatención a las víctimas y la desatención del tema de desaparición forzada en el país. Entonces no te puedes quejar del procedimiento. No me gusta el procedimiento, me parece que es indebido, y hace 3 años yo pedí su salida, Susana. ¿Debió haber sido causa grave la desatención a las víctimas? El incumplimiento de sus facultades para proteger a las víctimas de desaparición forzada. forzada. No la embajada. No, claro que no. ¿Se tenía que ir Gertz Manero 2025 o 2028? 2028, el cumplimiento de la ley, y si no les gustaba o tenía una razón por la cual, pues lo hubieran ejercido. De acuerdo. 2025 está fuera de la ley. Yo creo que más bien la llegada, insisto en eso, porque al salir fuera de la ley, ¿no? Al salir él manifiesta su acuerdo de ya no estar ahí. Yo creo que la llegada de Godoy es el segundo piso para combatir al crimen que tanto afecta a Pero no nuestro estaba país. dentro de la ley su causa de salida, ¿estás de acuerdo? Es que no hay un motivo grave, y la ley Por lo eso, único que contempla es el motivo pues grave sí, para que pueda ser destituido. Cuando asumes esa responsabilidad, sabes que no puedes renunciar. O sea, Bueno. si no protestes. Pues no lo Coincido toman. con Rubén. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos, gracias Rubén, Gracias. gracias Israel, gracias Gracias, Emilio.